Pues muy bien, vamos a enfrentarnos a estos retos ambientales, no solo a los que ya tenemos identificados, sino también vamos a pensar en los que podamos plantear en el futuro y vamos a marcar caminos innovadores en ciencia, tecnología, para la conservación del agua, como habéis dicho, y para la generación de energías limpias. La jornada, sabéis, está estructurada en 2 días y, como habéis visto en el programa y tenemos aquí, tiene 3 bloques. Reto climático, economía circular y energía. Esta mañana la dedicaremos al primero de ellos, el reto climático. Por la tarde veremos el segundo, el de economía circular, y ya mañana veremos el de energía. En cada bloque tendremos varias sesiones específicas, serán breves de duración, pero a la vez intensas y esperemos que dinámicas en contenido y que sean de su interés. Por supuesto, tendremos las correspondientes pausas para un café, para almuerzo, e intentaremos hacer la sesión lo más dinámica y agradable posible. Y además, remataremos mañana por la tarde, como muchos sabéis, si habéis estado viendo el programa, con una visita técnica al Centro Avanzado de Tratamiento de Aguas Bilbao-Vizcaya. Así que la mañana de hoy, para reto climático y para ilustrarnos de esta amenaza global y ponernos en contexto, con una charla magistral, pues nadie mejor que una especialista como Samira Kodayar, que nos hablará del Mediterráneo, punto sensible de la crisis climática. La doctora Kodayar es directora del Departamento de Meteorología y Clima del Centro de Estudios del Mediterráneo, CEAM, e investigadora distinguida de excelencia del programa CIDIGENT GVA. Actualmente también es miembro del panel Global Land Atmosphere System Study, que es uno de los 4 paneles principales del proyecto Global Energy and Water Exchanges. Anteriormente fue directora del grupo de investigación Weather Stream Under Climate Change en Alemania, donde pasó los últimos 15 años desarrollando su carrera investigadora y el doctorado en el Instituto de Meteorología e Investigación del Clima en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Adelante, Samira. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Primero, permítanme en mi intervención agradecer esta invitación, por supuesto, a AES y a nuestro anfitrión. Estos 2 días vamos a hablar sobre agua. El agua es un recurso de gran valor. De hecho, el valor del agua es infinito. Sin agua no hay vida. Pero también debemos recordar que el agua es un recurso limitado. Durante esta sesión, durante esta presentación, me gustaría hacer hincapié en una cuestión. Por supuesto, el reto climático al que nos enfrentamos, pero particularmente el hecho de que la región en la que vivimos, el Mediterráneo, es un punto sensible de la crisis climática. Antes de entrar en detalle en cómo nos afecta el cambio climático a nosotros en nuestra región, me gustaría destacar un par de cuestiones que considero muy relevantes para contextualizar. De hecho, esta charla, el propósito principal que tiene es contextualizar la relevancia de todo el trabajo que ustedes realizan. El cambio climático es para muchos de nosotros la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. El cambio climático es una amenaza porque afecta al bienestar humano y, por supuesto, porque afecta a la salud del planeta. El cambio climático es importante saber que es un fenómeno global, es decir, que afecta a todas las regiones del planeta, pero no lo hace con la misma intensidad. Como les comentaba anteriormente, el Mediterráneo es justamente una de las regiones que mayormente se ve afectadas por el cambio climático. El cambio climático es también un fenómeno progresivo. No es una cuestión, no es que de un día a otro suframos los efectos del cambio climático. Hace muchas décadas que vamos sufriendo sus efectos, pero últimamente los estamos sufriendo de una manera mucho más agresiva. La sociedad se está dando cuenta de qué estamos hablando. Y es importante saber que nuestras acciones hoy determinan nuestro futuro. El clima o los escenarios climáticos futuros a los que nos enfrentamos no serán los mismos si hablamos de un aumento de temperatura de 1 grado, de 1,5 grados, de 2 grados o de 3 grados. Permítanme ponerles un ejemplo de qué futuro nos puede esperar aquí en la península ibérica si sufrimos, por ejemplo, un aumento de temperatura superior a 2 grados. En ese caso, nuestros escenarios lo que muestran es que los días con temperaturas superiores a 50 grados serán muy probables. Y si superamos los 3 grados de temperatura,
de aumento de temperatura como media global en la península, lo que tendremos es un aumento de la probabilidad de los días por encima de 60 grados. Y en esa situación, solamente en la cornisa cantábrica y algunas zonas del Pirineo y Prepirineo, la vida será sostenible. Todo esto, evidentemente, hay que contextualizarlo desde el punto de vista de que la acción humana sabemos que está detrás del rápido calentamiento sufrido. El cambio climático, no se equivoquen, es un fenómeno natural. Es decir, el cambio climático responde, por ejemplo, a las variaciones del ciclo solar. Pero es la acción humana y las emisiones de los gases de efecto invernadero desde el periodo 1850-1900 que suponen y provocan este aumento significativo, rápido, acelerado de la temperatura media global, que ahora mismo se estima en aproximadamente 1,2 grados. Somos responsables del problema, pero también debemos ser conscientes de que debemos ser responsables de la solución. En las próximas décadas, este calentamiento aumentará en todas las regiones del mundo, por supuesto también en el Mediterráneo, y como les comentaré a continuación, de manera muchísimo más agresiva que en otras regiones. Y este futuro, por supuesto, implica riesgos significativos y crecientes en todos los sectores socioeconómicos prioritarios para la región. Por supuesto, el primero de ellos y el primero de los efectos más importantes será la escasez de agua. Este va a ser el principal problema al que nos vamos a enfrentar en el Mediterráneo. La producción de alimentos, la salud y el bienestar de los seres humanos, por supuesto, las ciudades, nuestras infraestructuras y los ecosistemas, entre otros. Y el agua está justamente en el centro de la crisis climática. Podemos decir que el cambio climático es principalmente una crisis del agua. El cambio climático afecta al agua presente en el planeta de formas muy complejas. Vemos hasta patrones de precipitación impredecibles, hasta la reducción de las capas de hielo, pasando por el aumento del nivel del mar, las inundaciones o las sequías. El cambio climático lo que provoca es una aceleración del ciclo hidrológico. Por tanto, vemos escenarios tanto de escasez de agua como de sus peligros relacionados que se exacerban, como son las inundaciones o las sequías, que les comentaba anteriormente. Pero pasemos a hablar particularmente de la región en la que nosotros vivimos, la cuenca del Mediterráneo. Estoy segura que todos ustedes son conscientes del atractivo de la región en la que vivimos, su atractivo climatológico, su atractivo geográfico. Es una región que alberga una alta densidad de población, probablemente debido a estas cuestiones que comento. Es una zona que alberga ahora mismo en su costa más de 500 millones de personas. Este valor se ha duplicado en los últimos años, en los últimos 40 años particularmente, y sigue en aumento de una manera acelerada. Pero el Mediterráneo es también la segunda zona del mundo más afectada por el cambio climático, después de la Antártida. De hecho, hace muy poco, hace unas semanas, quizá algunos de ustedes lo habrán visto, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus sacó un informe que constataba que las temperaturas en toda Europa han aumentado el doble que la media mundial, más rápido que cualquier otro continente. Y en el continente europeo es España, justamente, el país más vulnerable a los efectos del cambio climático. De hecho, como les comentaba al principio de esta ponencia, el área mediterránea, la península ibérica, es un punto sensible del cambio climático que se calienta un 20% más rápido que el promedio mundial. Y también nuestro mar Mediterráneo, que es fundamental para la meteorología y la climatología de la región, de hecho nosotros lo consideramos el motor de la climatología de la región, se calienta entre 2 y 3 veces más que otros océanos. Esto es debido a sus propias características. Es un mar relativamente pequeño, con muchísimas horas de insolación, que prácticamente no se mezcla con otros mares. Los impactos del cambio climático en la región del Mediterráneo son múltiples y muy variables. Quisiera simplemente mencionar, antes de entrar un poquito en detalle de algunos datos que quiero mostrarles, algunos de estos impactos y previsiones que tenemos, en particular en relación al agua. Se espera que 250 millones de personas sean consideradas pobres en agua dentro de 20 años. Hablamos de 20 años, 2040.
Se prevé también que la disponibilidad de agua dulce disminuirá hasta un 15% en la región. Paralelamente a ello, la calidad del agua disminuirá, por supuesto, debido a las altas temperaturas, a las inundaciones y a las frecuentes sequías que agravan muchas formas de contaminación. El nivel del mar aumentará y ello, por supuesto, tendrá muchas implicaciones, entre ellas la salinización de las aguas subterráneas en las zonas costeras. Y paralelamente al cambio climático, al crecimiento de la población que continúa y a la creciente escasez de agua, tendremos una mayor presión sobre el suministro de alimentos. Que recordemos que la mayor proporción normalmente de agua es justamente para la agricultura. Se prevé que los riesgos de sequía e inundaciones, así como los daños sociales asociados, aumenten aún más con cada grado de calentamiento que suframos. De hecho, desde el 2000 hemos visto un aumento de los desastres relacionados con inundaciones del orden de un 134% y en relación a las sequías del orden de un 30%. Este es el escenario que nos espera en nuestro futuro no muy lejano. Por tanto, podemos decir que la región del Mediterráneo sufre muchos de los impactos y presenta muchos de los retos asociados al cambio climático. El cambio climático afecta a todas las componentes del sistema climático en la región, la atmósfera, el suelo, la vegetación, el océano, y se manifiesta en una cuestión meteoclimática, en cambios en los patrones de precipitación, por supuesto en un aumento de temperatura atmosférico y del mar, en una magnificación de los fenómenos extremos y, por supuesto, en un aumento del nivel del mar. Y todo ello tendrá implicaciones, tiene ya implicaciones muy importantes para todos los sectores socioeconómicos prioritarios en la región, como son los recursos hídricos que nos ocupan hoy, la producción de alimentos, los ecosistemas, la salud humana, la energía e incluso la seguridad humana. Vivimos una nueva realidad climática, vivimos unas nuevas condiciones que no se han presentado, como he dicho anteriormente, de manera repentina, sino a las que hemos llegado de manera progresiva, pero que sufrimos ahora de manera más intensa que nunca. España es cada vez más cálida, cada vez más seca, y es una región donde los fenómenos extremos se magnifican. ¿Cómo vemos esto en nuestras observaciones? ¿Qué manifestaciones vemos claramente en nuestra península, en España? La principal manifestación del cambio climático, como comentaba anteriormente, es un aumento de la temperatura atmosférica. En esta gráfica lo que ven es cómo la temperatura media de la península, incluyendo Baleares, ha aumentado desde 1950 hasta el presente. El aumento de temperatura que registramos ahora mismo en España es del orden de 1,7 grados. Les recuerdo que la media de calentamiento a nivel global está en 1,2 grados. Pero es también importante saber que hay regiones de la península donde ya hemos superado los 2 grados de calentamiento, por ejemplo, en la región de Murcia. Es también muy importante destacar que este aumento de temperatura, como ven ustedes, afecta a todas las regiones y municipios de la península. Paralelamente a ello, vemos una disminución de la precipitación media acumulada. La precipitación es importante saber que es una variable, valga la redundancia, mucho más variable, por tanto presenta una incertidumbre muchísimo mayor que la temperatura. Pero nuestras observaciones desde 1950 muestran que la media en la mayor parte de la península nos lleva hacia una tendencia hacia el decrecimiento de la precipitación. Por cada grado de temperatura que subamos, se estima una reducción de un 4% en la precipitación en la región, y esto puede suponer hasta un 20% de la reducción de los recursos hídricos. Observamos un aumento en la temperatura atmosférica, por supuesto, un descenso medio de la precipitación acumulada, pero también observamos un aumento de la temperatura de la superficie del mar. ¿Y por qué es esto relevante? El mar, por supuesto, como he dicho anteriormente, es el motor de la climatología de la región, y este aumento de la temperatura del mar supone cambios muy importantes y significativos en los patrones meteorológicos y climáticos de las zonas continentales próximas, es decir, donde nosotros vivimos.
La temperatura superficial del mar registra un aumento de temperatura desde el 1982, que es de donde tenemos registros, de aproximadamente 1,6 grados. Pero es importante destacar que la temperatura del mar Mediterráneo no aumenta o no varía de manera homogénea, sino que hay regiones, hay puntos donde esta variación, este cambio, se produce de manera más intensa. Y es justamente en nuestras costas donde observamos una de estas zonas donde el cambio o la intensidad de este cambio se produce de manera más relevante. ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué nos dicen las proyecciones? Bueno, las proyecciones con respecto a la temperatura son bastante certeras. Y lo que nos muestran es que con las políticas actuales se espera que la temperatura aumente del orden de 2 grados para 2040. Y en el peor de los escenarios de emisión, hablamos del peor de los escenarios de emisión, podemos alcanzar hasta un aumento de 5 grados a finales de siglo. Recuerdo que esto es en el peor de los casos. ¿Qué ocurre con la precipitación? Como les comentaba anteriormente, las proyecciones asociadas a precipitación muestran una mayor dispersión de los resultados. Sin embargo, existe una tendencia muy clara en la segunda mitad de siglo hacia la reducción. Y como les comentaba, para la España peninsular probablemente podría situarse este descenso de precipitaciones en un rango entre un 15 y un 30% respecto al periodo de referencia que utilizamos normalmente desde el 1960 hasta el 1990. También el mar Mediterráneo continuará calentándose. De hecho, nuestras proyecciones muestran un incremento de al menos 1 grado para mitad de siglo y en el peor de los escenarios tendremos un mar Mediterráneo hasta 4 grados más caliente hacia finales de siglo. Todas estas manifestaciones, evidentemente, revierten en una cuestión que tiene gran relevancia justamente en esta región en la que nosotros vivimos, la extremización de los fenómenos más extremos. Uno de los fenómenos más extremos que sufrimos con mayor asiduidad en la región son las olas de calor terrestres. Nuestras observaciones muestran de nuevo claramente un aumento de la frecuencia de las olas de calor. Pero de manera más importante, cabe destacar que este aumento en la frecuencia e intensidad que veremos posteriormente de las olas de calor se ha acelerado en los últimos años. Otra de las cuestiones relevantes es que las olas de calor hemos visto que se producen de manera muy frecuente en toda la península, pero hasta el doble de frecuencia es observada en las zonas de interior, pero que cuando ocurre en las zonas costeras hemos observado hasta un 65% de intensidad mayor con respecto a las olas de calor que ocurren en las zonas de interior. Las olas de calor son cada vez también más duraderas. De hecho, en las últimas décadas lo que hemos observado es la presencia o la creación de una nueva subclasificación de olas de calor que presentan duraciones superiores a los 20 días. Supongo que muchos de ustedes recordarán las grandes olas de calor que devastaron o tuvieron realmente efectos devastadores en Europa en el 1994 o en el 2003 o en el 2015. Cada vez este tipo de olas de calor muy duraderas y con periodos muy intensos se observan y tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. Las olas de calor son también más extensas, es decir, hemos visto que son más frecuentes, son más duraderas, son más extensas, es decir, cada vez que tenemos una ola de calor ocupan una mayor proporción del territorio nacional. Y las olas de calor tienen cada vez un mayor impacto en la sensación de confort y esto está directamente relacionado con la salud humana. Hay un aumento en la pérdida de confort térmico básicamente en toda la península y esto está directamente relacionado no con el aumento de la temperatura máxima diaria, sino justamente con el aumento de las temperaturas nocturnas. Y es esta diferencia entre temperaturas nocturnas y temperaturas diurnas, lo que hemos observado que controla principalmente el impacto justamente de las olas de calor en la salud humana en la región. Y desafortunadamente las proyecciones muestran que este tipo de noches con temperaturas muy altas, que en el ámbito científico hemos llamado noches tropicales o ecuatoriales, cuando superan los 20 o los 30 grados, aumentan de manera muy significativa, pero que aumentan también de manera muy significativa en combinación a los días de ola de calor. Esta es una combinación altamente peligrosa para la salud humana.
Por tanto, las olas de calor son cada vez más severas, son más frecuentes, intensas, duraderas y tienen un mayor impacto en salud humana. Hemos hecho un análisis de las, digamos, top 20 olas de calor que han asolado la península en las últimas décadas en relación a su severidad. Es el índice que ven ustedes en negro, y en relación a su impacto en la salud humana, el índice que observan ustedes en blanco. Nuestro análisis muestra con total claridad que el 75% de los eventos de ola de calor más severos y con mayor impacto en la salud humana se produjeron después de 1985 y que la mayor proporción de ellos, por encima del 50%, se produjeron en el último subperíodo de estudio, es decir, desde el 97 hasta el 20. Esto claramente es de nuevo una manifestación de la aceleración del cambio climático en la región en la que nosotros vivimos. Y todo ello ocurre en un contexto de extensión del periodo estival y, por tanto, de las olas de calor. El verano es cada vez más largo. Nuestras observaciones constatan que el verano avanza, pero también acaba más tarde. Las olas de calor cada vez ocurren más pronto, es decir, que tenemos unos 15 días, las olas de calor ocurren unos 15 días antes en los últimos 20 años. Y esto cambia progresivamente. El año pasado, la primera ola de calor a nivel nacional que se registró, si recuerdan ustedes, fue el 12 de junio. Fue una ola de calor precoz, larga y con temperaturas mínimas muy altas. Hay que remontarse al 1981 para encontrar una ola de calor de esta magnitud. Y otra cuestión paralela, relevante, de la que no se habla mucho, pero que para la región es muy importante, es la extremización también de las olas de calor marinas. Las olas de calor marinas son el análogo a las olas de calor terrestres, periodos de temperaturas muy altas, anómalas, sostenidas en el tiempo, pero que en esta ocasión ocurren en el mar. Y de nuevo, ¿por qué es esto relevante para nosotros? Justamente por lo que les comentaba anteriormente, porque afectan claramente a los patrones meteorológicos y climáticos de las áreas continentales próximas. Y no solamente eso, sino que tienen la capacidad de alterar ecosistemas enteros y poner, por ejemplo, en riesgo algunas pesquerías en las próximas décadas. Pues las olas de calor marinas, de la misma manera que las olas de calor terrestres, hemos visto que ocurren cada vez con mayor frecuencia, con mayor intensidad, con mayor duración. De hecho, las proyecciones futuras muestran que el mar Mediterráneo, en nuestro próximo futuro no muy lejano, probablemente presentarán una situación de ola de calor marina sostenida, es decir, todo el verano serán unas situaciones muy anómalas. Estoy segura que ustedes el año pasado escucharon hablar de la temperatura del mar Mediterráneo durante muchos días. En mayo del 2022 se inició una anomalía de la temperatura del mar que a día de hoy todavía sigue presente. Es decir, no hemos vuelto en ningún momento a las temperaturas que esperamos tener en este periodo del año. Hablamos del mar Mediterráneo, pero el Cantábrico ocurre lo mismo, también se calienta. Todos los océanos del mundo se están calentando. Lo que ocurre es que el Mediterráneo se calienta de una manera muchísimo más acelerada que otros océanos. Y pasando a los cambios de temperatura observados en el mar y en la atmósfera, de fenómenos extremos como las olas de calor y las olas de calor marinas, hay una cuestión evidentemente que nos ocupa a todos nosotros aquí, que son las precipitaciones. Y antes de entrar a hablar sobre lo que ocurre o la extremización que sufre justamente la precipitación, me gustaría mostrarles brevemente otra cuestión que es también muy relevante: los cambios en los patrones espaciales de precipitación que estamos sufriendo, así como los cambios en los patrones estacionales de la precipitación. La precipitación en la península, como ustedes están viendo aquí, de manera generalizada muestran una tendencia hacia el decrecimiento, como les he comentado anteriormente. Pero es muy importante, y esto es lo que me gustaría destacar aquí, tener un conocimiento local de la variabilidad de la precipitación. Porque, por ejemplo, en zonas como la Confederación Hidrográfica del Júcar Segura, que les muestro aquí, lo que observamos con claridad es que las tendencias son diferentes cuando observamos las zonas más interiores, las cuencas más interiores, justamente las cabeceras de los ríos, donde hemos observado una pérdida de precipitación entre un 20 y un 30%, o las zonas costeras, donde lo que observamos es un aumento de las precipitaciones en respuesta a la extremización de las precipitaciones más intensas.
Y como les comentaba anteriormente, también cambios en los patrones estacionales. Tenemos cada vez inviernos y veranos más secos frente a periodos como primaverales o otoñales que muestran una variabilidad muy importante en el territorio. De nuevo se pone de manifiesto la necesidad de la escala local, del conocimiento local, que es fundamental justamente para la gestión eficaz de nuestros recursos hídricos. Pero volvamos a la cuestión de la extremización. Y efectivamente, la precipitación muestra también una extremización en su comportamiento, no solo desde el punto de vista de las precipitaciones torrenciales, sino también de su déficit. Cada vez tenemos periodos de sequía más intensos y más frecuentes. Lo pueden observar en esta gráfica que se muestra en la parte superior o en un resumen que se muestra en esta zona. Las sequías, los periodos de sequía meteorológica, estamos hablando aquí, es decir, un déficit de precipitación prolongado en el tiempo, son cada vez más severos y son cada vez más duraderos. De hecho, hace muy pocas semanas estábamos hablando de sequías en España. El año hidrológico 21-22 ha sido el tercero más seco desde que se tienen registros. De hecho, el primer cuatrimestre del año 2023 ha sido el más seco desde al menos 1961, con un 54% menos de lluvia de lo normal. Y uno de los principales efectos o impactos de este tipo de situaciones que se van a agravar en el futuro y que van a ocurrir cada vez con mayor frecuencia e intensidad es una pérdida de las cosechas. La ONU estima una pérdida de hasta un 17% a mitad de siglo debido justamente al calentamiento global y a las sequías que sufrimos. Pero este año España ya ha sufrido pérdidas millonarias en esta dirección. Las sequías este año las hemos sufrido principalmente en las cuencas del Guadiana, del Guadalquivir y en las cuencas interiores del norte de Cataluña. Pero las sequías afectan a toda la península, en mayor o menor magnitud. De hecho, haciendo una separación entre las diferentes zonas de la península, considerando Atlántico Norte, Atlántico Sur o la zona del Mediterráneo, vemos que en todas ellas se observa la misma señal. Las sequías son cada vez más intensas y son cada vez más frecuentes. Pero hay otra cuestión asociada al déficit de precipitación que me gustaría destacar y que no está relacionada con estos periodos prolongados que llamamos sequía, sino justamente al aumento de los días secos, al aumento de los días sin precipitación. Y en esta gráfica pueden observar claramente que este problema afecta de manera significativa y de manera contundente a todas las regiones de la península, a toda España. Aumentan los días secos, pero lo hacen porque las precipitaciones más moderadas y las precipitaciones menos intensas desaparecen. Es decir, como comentaba anteriormente, lo que vemos es una extremización del comportamiento de la precipitación. Pasamos de periodos muy largos sin precipitación a precipitaciones que son cada vez más torrenciales. La estimación es que desde el 1950 hasta el presente hemos sufrido un aumento del orden de un 4% en este tipo de días, este tipo de días sin precipitación. Y como comentaba anteriormente, la extremización de las precipitaciones intensas. Esta señal se observa en toda la península, pero principalmente en la región del Mediterráneo. En la región del Mediterráneo, que en el periodo otoñal normalmente está castigada por este tipo de precipitaciones torrenciales, lo que observamos es que estas precipitaciones son cada vez más torrenciales, es decir, se producen de una manera muchísimo más intensa y en periodos mucho más cortos de tiempo. ¿Todo esto en qué se traduce? Se traduce en que estamos perdiendo y vamos a perder lo que llamamos las aguas aprovechables. Contrariamente, nos tenemos que preparar justamente para estas situaciones de extremización, por ejemplo, de precipitaciones más extremas, que lo que favorecen es la mayor probabilidad de sufrir situaciones catastróficas para la sociedad, como son las inundaciones. Por tanto,
nuestro presente y nuestro futuro, ¿qué nos muestra? Nos muestra una España, como he dicho anteriormente, más cálida, más seca, donde los fenómenos meteorológicos se magnifican, siendo cada vez más frecuentes, más intensos, más duraderos. La probabilidad aumenta de tener cada vez más olas de calor, más sequías, más incendios, más precipitaciones extremas, y la temperatura y el nivel del mar seguirá aumentando y lo hará por encima de la media global. Pero no solo debemos considerar el impacto individual de cada uno de estos fenómenos, sino también su concurrencia o concatenación, que está demostrado que multiplica los efectos adversos. Todo ello, toda esta situación, esta coyuntura, por supuesto, aumentará los impactos negativos en sectores socioeconómicos prioritarios para la región, como la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, y habrá pérdidas humanas, desafortunadamente, y muchas pérdidas económicas. Estamos en el camino de alcanzar o superar el 1,5 grados de calentamiento global que se estableció en la cumbre de París 2015 como el límite, digamos, adecuado que se debería alcanzar para no entrar en una situación donde ciertos puntos de inflexión o ciertos puntos de no retorno se alcanzarían. Si observan esta evolución, lo que nos dice es que, siguiendo la tendencia de las observaciones hasta hoy, en 2045 alcanzaríamos ese aumento de 1,5 grados. Pero tengo que comentaros dos cuestiones al respecto. La primera, ya les he dicho anteriormente, en España ya hemos superado este valor. En España estamos en 1,7 grados y en algunas regiones ya hemos superado los 2 grados de calentamiento. Y la segunda cuestión que quería comentarles es que hace muy pocos días salió un nuevo informe en el que se comentaba que se espera que en el 2035, es decir, que básicamente en 10 años, superemos esta temperatura, superemos el calentamiento de 1,5 grados. No será de manera permanente, será de manera provisional, pero esto de nuevo lo que implica es la clara manifestación de los efectos del cambio climático y de la aceleración de sus efectos que estamos sufriendo en la región. ¿Por qué es esto importante? Con cada incremento de temperatura, los riesgos, impactos, pérdidas y daños relacionados aumentan. Y las opciones de adaptación son cada vez más limitadas y menos eficaces. Nuestro futuro, evidentemente, como les he comentado al principio, sigue dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Pero quisiera comentarles que en el último informe del panel de expertos sobre cambio climático que se emitió hace pocos meses, que estoy segura muchos de ustedes habrán leído, se habrán informado sobre él, es la primera vez que se comenta que esta ventana de oportunidad, esta ventana de acción que siempre decimos que tenemos disponible, se está cerrando para asegurar realmente un futuro sostenible y habitable para la sociedad. Por tanto, existe una urgencia de una acción climática integrada a corto plazo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una acción integrada? Medidas de adaptación y mitigación que se tomen de manera conjunta. Ya no hablamos solamente de mitigación. La adaptación es fundamental, es necesaria para la sostenibilidad de las sociedades. Bueno, y tenía otra gráfica, pero se la comento. Simplemente quería comentar un último aspecto para cerrar esta presentación. Y es el hecho de que no debemos olvidar que el sector del agua es el motor del resto de sectores, incluyendo la seguridad y la sostenibilidad. La variabilidad climática, el cambio climático justamente tiene un efecto, un impacto muy grande en la variabilidad del ciclo hidrológico. Hemos visto que tiene un impacto muy claro en situaciones como la escasez de agua, como las sequías o las inundaciones que cada vez nos van a afectar de manera más importante. En prensa ya se leen titulares como que en las próximas décadas va a haber una guerra económica justamente por el agua. Debemos tener un conocimiento profundo de cómo nos afecta a nosotros a nivel local, a nivel regional y, por supuesto, a nivel internacional. Y administraciones, científicos,
y todo el sector del agua deben prepararse conjuntamente para todas estas cuestiones que vamos a sufrir en el futuro, solamente y justamente para asegurar un futuro sostenible para la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias por su atención y les deseo una jornada muy aprovechable.